Esta es la historia de la famosa discusión entre Andrew Tannenbaum y Linus Torvalds sobre la mejor arquitectura para un kernel. Como dijimos anteriormente, Linux nace en el seno del grupo de usuarios de Minix. De hecho, la primera noticia que tenemos de Linux es un mail que envía Linus Torvalds en 1991 al grupo de usuarios de Minix. Minix era un sistema operativo parecido a Unix, pero educativo. Según Andrew Tannenbaum, el creador de Minix, la gente de AT&T era tan corta de mente que no permitía que los estudiantes alrededor del mundo utilicen Unix para educación. Andrew Tannenbaum se da cuenta de esta tontería y lo que decide es hacer una versión de Minix abierta para poder enseñar sistemas operativos a los estudiantes. Entonces Andrew empieza a desarrollar Minix como una alternativa, una reimplementación de Unix versión 7. También Andrew considera que los estudiantes no van a tener acceso a las mismas computadoras que tienen acceso a las universidades. Desde el inicio, desde su concepción, Minix es un sistema operativo educativo que tiene la idea de mostrarle a un estudiante todos los principales componentes que un sistema operativo debe tener. Su diseño es bastante didáctico. Tiene código limpio, modular, elegante, breve. A pesar de sus limitaciones, era una herramienta espectacular para introducirse en el mundo de los sistemas operativos, y más en aquella época, que no había tanto software disponible. Ahora bien, Tannenbaum es un académico, no es una persona práctica, pragmática. Y esto es importante porque es crucial para la historia. La pelea entre Andrew Tannenbaum y Linus Torvalds va a pasar mucho por esto es teórico y elegante y esto es práctico y performante. Entonces Andrew Tannenbaum, siendo un teórico, le presta mucho más atención a las cuestiones de diseño y a la elegancia. Cuando uno habla de elegancia en informática en general, habla de la brevedad, la simpleza, de alguna forma la implementación de este principio que es la navaja de Occam, ¿no? Que mientras más simple es una solución, mejor es. Entonces Minix se moldea en esta cultura, se moldea por toda esta cultura académica que obviamente le inspira su propio fundador Andrew Tannenbaum. Y si bien era súper elegante y cumplía con todos estos principios de simplicidad y demás que estoy mencionando, la verdad es que en la práctica no tenía buen rendimiento y tenía muchos problemas. Por otro lado, Minix no era software libre. Minix tenía una licencia que había que pagar para poder usarlo y explorar su código fuente. Entonces, así es como en este caldo de cultivo surge el proyecto del kernel Linux y se inspiran muchas de las características de Minix. Todas las características excepto una. Linux es un kernel monolítico y Minix tiene un microkernel. En septiembre de 1991, Linus Torvalds envía un correo electrónico al grupo de usuarios de Minix y rápidamente entusiasma a miles de personas. En esa época aproximadamente había unas 44.000 personas en este grupo de usuarios. Con tan solo ilusionar al 1% de esas personas, ya tenía una tropa de ingenieros que podían colaborar con el proyecto de este nuevo kernel. Además, todas estas personas, los que estaban activamente utilizando Minix y activamente queriendo mejorarlo, estaban como completamente desilusionados y también muy frustrados. Lo que pasaba con Minix es que Andrew Tannenbaum actuaba un poco de arquero, evitando cualquier tipo de mejora. Era como que en su mente de elegancia académica, cuando en la práctica un usuario le decía, hey, esto no me funciona y acá está la solución, él de alguna forma no incluía esa mejora en el código de Minix. Por el otro lado, Linus toma una actitud completamente distinta. Linus es un tipo muy abierto y receptivo. Es cabrón, se enoja, y eso en algún momento lo podremos ver en sus correos electrónicos cuando hay algún colaborador que hace algo que a él no le gusta. Pero el tipo es abierto. Si uno a él le envía un parche de algo que no funciona, probablemente nos va a responder como esto sirve o esto es una M. Pero en el momento en el que recién está surgiendo Linux y algún usuario le colaboraba con alguna pieza de software, con algún parche o lo que sea, Linus era súper abierto y lo incluía a su código. Esto era una actitud completamente distinta a la de Andrew Tannenbaum con Minix. Ese espíritu de colaboración era prácticamente imposible en Minix. Andrew Tannenbaum tomaba cada una de las sugerencias o contribuciones de código de alguna forma como una afrenta personal, ¿no? Como lo diseñaste mal, cuando en realidad era quizás una mejora o una evolución de algún tipo de componente. Entonces, algo que repiten en el hilo del grupo de usuarios de Minix es que Andrew Tannenbaum en general respondía, no, eso no lo necesitas, está hecho bien, como está bien. Claro, eso para un usuario que quiere contribuir, que está sufriendo un problema, es la frustración total. Entonces, si aparece un tipo que de repente viene y dice, si tenés algún nuevo parche, alguna nueva mejora, pasámela que yo la verifico y si está todo ok, la incluimos en el código. A esto se le suma que la naturaleza de la licencia de Minix era malísima. La licencia no te permitía distribuir versiones mejoradas. ¿Qué significaba eso? Que vos tenías el código fuente de Minix.
A ese código fuente vos lo podías mejorar, vos podías hacer cosas, podrías resolver bugs. Pero si vos eso se lo querías pasar a un amigo, no podías agarrar todo ese código fuente, meterlo en un comprimido y pasárselo a tu amigo. La licencia no permitía eso. Lo que permitía la licencia era sacar archivos de diferencia utilizando el comando diff. Entonces, si yo tengo un archivo de código fuente A y tengo un archivo de código fuente A', yo puedo utilizar diff A' y obtengo un nuevo archivo de diferencia, que eso es un parche. Entonces, ese parche yo se lo puedo pasar a un amigo para que modifique su sistema Minix. Pero distribuir un sistema operativo con archivos de diferencias, o sea, con código fuente más parches versus únicamente código fuente mejorado, es una diferencia abismal. Obviamente que es mucho más simple distribuir el código fuente que un código fuente más un montón de archivos y un montón de parches de diferencia. Y sin embargo, hoy para nosotros es muy claro que esto es una locura y que Andrew Tannenbaum, como no iba a permitir que los estudiantes entre ellos puedan distribuirse las mejores versiones de sus propios Minix. Pero bueno, era otra época también y el software tampoco era ampliamente libre como lo es hoy. Si este contenido te parece importante, dale, suscríbete. Así fue como poco a poco Linux empezó a crecer un montón, como proyecto. Empiezan a haber un montón de colaboradores y más aún defensores. Hasta que un día explota una bomba. Tannenbaum asiste a una conferencia en Estados Unidos. Recordemos que Tannenbaum vive en Holanda, en Ámsterdam. Entonces, un día, en aquella década de los 90, Andrew Tannenbaum viaja a Estados Unidos y va a una conferencia. Una conferencia muy usual de desarrolladores, de investigadores y del ámbito académico / un poco profesional. Y yo creo que en esa conferencia él termina de perder la paciencia. Imagínate que sos el desarrollador de un sistema operativo desde cero, que copiaste todo un sistema tan complejo como Unix en una versión educativa para que todo el mundo pueda aprender de sistemas operativos. Escribiste un libro, diste clases, lo mejoraste, sacaste nuevas ediciones de ese libro y de repente vas a una conferencia y todo el mundo viene y en vez de hablarte de Minix te dice: ¿escuchaste hablar de Linux? Porque yo estuve viendo Linux y lo probé a Linux y creo que Linux puede llegar a tener un montón de ventajas por sobre la versión de BSD. A mí me gustaría poder portar Linux a mi arquitectura, la que sea. Claro, eso en un tipo que era una eminencia ya en esa época, porque no solamente era un académico que ya tenía títulos, sino que ya había escrito semejante libro, era un tipo muy importante. Y de repente viene todo el mundo y le empieza a hablar de un proyecto de un estudiante finlandés que un día se tomó un par de birras y programó un kernel. Mi interpretación personal es que ahí un poco algo se le movió a Andrew Tannenbaum por dentro y que empezó a decir: hey, esto ya se está convirtiendo en algo un poco amenazante para Minix. Entonces, Andrew Tannenbaum vuelve a Ámsterdam y un día decide que esto es suficiente, entonces se sienta a escribir un correo electrónico. Andrew escribe el título del mensaje: Linux quedó obsoleto. Es definitivamente un ataque. De alguna forma quiere marcar que Linux no está a la altura de Minix. Entonces Andrew elige el campo de batalla desde donde se va a librar la discusión. Este campo de batalla va a ser que Linux es un kernel monolítico y eso ya está obsoleto. Todos los que sabemos algo de sistemas operativos jamás haríamos un sistema operativo monolítico en 1991. Eso está condenado al fracaso. Así de tajante es él. Primero en su correo, Andrew Tannenbaum intenta excusar todas las debilidades de Minix diciendo que para él Minix es un hobby, que él en realidad es un profesor y un investigador. Y que hace este proyecto de Minix por las noches cuando en la televisión no están pasando ninguna guerra, ninguna cosa importante que suceda en el Congreso, etcétera, etcétera. De alguna forma está diciendo que Minix es un producto de su tiempo libre y no un producto realmente de su trabajo del día a día. Él dice que su trabajo real es ser profesor e investigador en el área de sistemas operativos, ni más ni menos. Y ahí de alguna forma nos está mostrando su credencial. Cuidado que yo no soy ningún amateur acá, no soy ningún estudiante, yo soy un profesor, investigador, tengo un doctorado en esto. Sé de lo que hablo. Lo curioso es que 30 años después Tannenbaum diría: cuidado con lo que escribís en internet, porque puede volver para atormentarte. Y definitivamente Andrew Tannenbaum está hablando de esta pelea con Linux. ¿Qué fue lo que lo volvería a atormentar a Andrew Tannenbaum 30 años después de este correo electrónico? Veámoslo. Andrew escribe: como resultado de mi ocupación, creo que sé un poquito sobre el rumbo de los sistemas operativos para toda la próxima década. Y hay dos aspectos que se destacan. Primero, Andrew nos dice que todos los sistemas operativos antiguos son monolíticos. Es decir, todo el código del kernel se compila en un único binario, que se ejecuta en modo protegido y contiene todas las funciones del sistema operativo. La gestión de procesos, la gestión de memoria, el sistema de archivos y todo lo demás.
Monolítico son dos palabras, mono y lítico. Mono es de uno y lítico es de piedra. Es como que es una piedra que no se puede partir. Eso es un kernel monolítico. Es una pieza de software que está como completamente acoplada en sí misma y no se puede dividir. Los ejemplos de estos sistemas operativos monolíticos son, o casualidad, Unix, DOS y otros sistemas operativos entre los cuales también está Multics, el padre de Unix. La alternativa a ese modelo monolítico, según Tannenbaum, es un microkernel. En un microkernel, la mayoría de las funciones de un sistema operativo se ejecutan en el espacio del usuario, en forma de procesos. O sea, no se ejecutan en modo protegido. Entonces, estos procesos fundamentales para el sistema operativo no se ejecutan en el espacio del kernel, en el kernel space, sino que en el user space. Y los procesos se comunican con el kernel mediante mensajes. Es decir, el kernel se encarga de gestionar toda esta mensajería entre procesos y sí mismo. También de manejar los procesos a bajo nivel y gestionar la entrada y salida. Y después Tannenbaum saca otra credencial y dice, entre los que sabemos de esto, o sea, de sistemas operativos, de verdad, y no como un estudiante finlandés de primer año, sabemos que el debate entre kernel monolítico o microkernel ya terminó. Ganaron los microkernels. Dice que el único problema real es el rendimiento, pero que ya hay evidencia suficiente de que los microkernels pueden ser tan rápidos como los kernels monolíticos. ¿Qué pasó 30 años después? Andrew Tannenbaum finge demencia y afirma que él nunca dijo que el rendimiento no fuera un problema. Después, Andrew continúa con un elogio a Minix y dice que Minix es un sistema basado en un microkernel. El sistema de archivos y la gestión de memoria son procesos separados que están en el espacio del usuario. Y los controladores de entrada y salida también son procesos separados. Y remata con una joyita. Linux es un sistema monolítico. Esto es un gran paso atrás a los años 70. Es como tomar un programa en C y reescribirlo en BASIC. Y remata diciendo que para él un sistema monolítico en 1991 es una idea pobre. Segundo punto. Portabilidad. En este punto Andrew acierta un poquito más, aunque también le erra por un par de décadas a sus predicciones. Andrew explica que las arquitecturas de las computadoras fueron evolucionando muy rápido y de manera muy diversa. Cuenta cómo el Intel 4004 fue modificado para crear el 8080 y de ahí el 8086 y del 8086 el 8088, que este a su vez dio lugar al 80286, al 80386 y eventualmente dará lugar al 80486. Hasta ahí todo bien, tiene razón. Y lo importante que dice también es que a partir del Intel 8086, la arquitectura fue evolucionando pero mantuvo la retrocompatibilidad. Pero después vuelve a fallar en su predicción y dice que la línea 8086 va a desaparecer. O sea, increíble. Y que el software escrito para esas arquitecturas se ejecutaría en modo emulación, como uno ejecuta un emulador de la Super Nintendo, por ejemplo. Y finaliza sentenciando que es un error diseñar un sistema operativo para una arquitectura específica, porque esa arquitectura no va a durar. Andrew, te tengo una noticia desde el futuro. Y para finalizar su correo electrónico, Andrew da su conclusión. Y dice, hey, no me malinterpreten. No estoy descontento con Linux. Me va a sacar de encima toda esa gente que quiere que Minix se convierta en el BSD Unix. Pero, siendo honesto, recomendaría a quienes buscan un sistema operativo moderno y libre que busquen uno basado en un microkernel. Y que sea portable. Quizás como el de GNU Hard o algo similar. Que todavía no existía, obviamente. Pero en el fondo también está hablando de Minix. Yo me lo imagino a Linus prendiendo su computadora, yendo a ver sus correos electrónicos y viendo que Andrew Tannenbaum, el creador de Minix, envía un correo electrónico diciendo Linux quedó obsoleto. ¿Qué habrá pensado el pibe en ese momento? Obviamente yo me enfurecería de una forma terrible porque acabo de dedicar un montón de horas y un montón de energía a un proyecto y de repente me envías semejante mala onda. Veamos qué es lo que le responde Linus a Andrew Tannenbaum. Primero empieza diciendo, ¿de verdad crees que podés excusar todas las debilidades de Minix diciendo que solamente es un hobby? Perdón, le dice Linus, pero en esta perdés. Yo tengo muchas más excusas que vos. Y aún así, Linux le rompe los pantalones a Minix, en casi todas las áreas. Y eso sin mencionar que las mejores partes del código de Minix lo programó Bruce Evans. No vos. Bruce Evans era un colaborador australiano de Minix. Entonces Linus continúa diciendo, estás haciendo Minix como un hobby, pero fíjate quién gana plata con Minix y quién libera Linux gratuitamente.
Y de alguna forma Linux lo increpa y le dice: hacé que Minix sea gratuito y uno de mis mayores enojos con Minix desaparecería. Linux también es un hobby para mí, pero uno serio. No gano un centavo con Linux. Y no tiene absolutamente nada que ver con mis estudios en la universidad, dice Linus Torvalds. Lo hice en mi tiempo libre y con mi propia computadora. Y después le pega una dura a Linus Torvalds y le dice: tu trabajo es ser profesor e investigador. Y sí, esa es una excelente excusa para alguno de los daños cerebrales de Minix. Y ahora vamos al dilema. Un sistema operativo está compuesto principalmente por un kernel y un conjunto de aplicaciones esenciales. Según Tannenbaum, el kernel debe ser lo más pequeño posible y encargarse solo de funciones centrales. A esto, la literatura de la época lo llama un microkernel. El resto de funciones que podríamos llamar secundarias se ejecutan en el espacio del usuario. O sea, no se ejecutan en modo protegido del hardware, del procesador. En el otro extremo tenemos un kernel más grande, que incluye no solo estas funciones centrales, sino que también varias funciones secundarias, todas ejecutadas en modo protegido. Este modelo se llama monolítico, en contraposición a un modelo de microkernel. Esta es la base de la discusión entre Tannenbaum y Torvalds. Tannenbaum defiende el microkernel desde una perspectiva teórica y Torvalds defiende el kernel monolítico desde una perspectiva pragmática. En respuesta a la pregunta retórica de Torvalds, ¿te excusás de todas las limitaciones de Minix en que sos un profesor? Andrew responde que sí, que las limitaciones de Minix estaban muy relacionadas al hecho de que él era un profesor e investigador. Porque Minix tenía como objetivo los estudiantes, y los estudiantes no podían acceder a un hardware caro. Entonces él desarrolla Minix para hardware barato. Y el hardware barato en aquel momento eran las IBM PCs que tenían un chip Intel 8088. Esas computadoras no tenían un disco rígido y aún así Minix se podía ejecutar, se podía modificar, recompilar y obviamente volver a utilizar. Después también menciona que Minix fue portado a arquitecturas más nuevas, como la 286, 386 y también 486. Pero que la versión para la IBM PC, la que tenía el chip 8088, se vendía el doble. Es curioso como dice se vendía. Y acá Andrew tira su primera agresión pasiva, que, leída 30 años después, da un poco de vergüenza ajena. Dice que hacer software libre, pero solo para quienes tienen suficiente dinero para comprar hardware de primera línea, refiriéndose a una computadora con un chip Intel 386, es un concepto interesante. O sea, lo que le está diciendo a Linus Torvalds es: estás haciendo un free software, pero para una arquitectura de primera línea, de última. Poco sabría Tannenbaum que el chip 386, 486 y toda esa línea se fabricaría en millones y sería lo más barato y lo más accesible en los próximos años. Después lanza otra predicción en la que se equivoca mal. Dice que en 5 años todo el mundo va a estar ejecutando el sistema operativo GNU. Obviamente haciendo alusión al kernel GNU Hard, que nunca logró desplazar a Linux. Y ahora pasamos a un subtema en toda esta discusión, que es el rendimiento. Y en este caso es la discusión sobre el sistema de archivos multihilo. En un sistema operativo hay una pieza de software que se encarga de acceder al disco. Si yo tengo muchos procesos que a la vez quieren acceder al disco y tengo un comportamiento lineal de que accede al disco procesos en serie y no tengo muchos hilos que a la vez puedan estar accediendo al disco y que puedan balancearse para que todos los procesos puedan acceder a ese recurso, obviamente que voy a tener un rendimiento paupérrimo. Pero claro, en aquel momento las computadoras personales, las que utilizaban estos estudiantes, estaban pensadas para ejecutar un proceso. O sea, el usuario se logueaba en una terminal y ejecutaba un programa que iba a acceder a disco. No es que un usuario tenía 80 aplicaciones ejecutándose que querían acceder a disco. Para Andrew esto no era un problema. Tener un sistema de archivos multihilo es un hack de rendimiento. O sea, está minimizando una necesidad fundamental diciendo que hacer eso, permitir eso es un hack de rendimiento. No es una gran cuestión de diseño. Según él, en una PC donde hay un solo proceso, un sistema de archivos multihilo no aporta nada y que solo agrega complejidad al código. Claro, porque él está pensando que el usuario está en la terminal ejecutando un programa, pero no está pensando en una terminal gráfica en la que quizás uno tiene un montón de terminales en las que está haciendo y ejecutando programas que acceden a disco de forma simultánea. Y esto demuestra un poco su falta de visión. Hoy en día decir que esta necesidad de un sistema de archivos multihilo es un hack de rendimiento es absolutamente ridículo y absurdo. Y encima, para todo esto, Andrew remata su correo electrónico diciendo que en 1991 proponer un kernel monolítico es un error de base.
Y remata diciéndole a Linus Torvalds: da las gracias de que no sos mi estudiante, porque no obtendrías una buena calificación con un diseño como este. Y encima no se detiene ahí. Tannenbaum da a entender que Linus está más o menos mintiendo con respecto al cumplimiento de POSIX. POSIX es un estándar sobre cómo tienen que ser las llamadas al sistema de un sistema operativo. Y le dice: te felicito por poder escribir un sistema compatible con POSIX, sin tener el estándar delante tuyo, porque parece que el estándar es bastante complicado. Yo lo encuentro difícil, incluso después de haberlo estudiado largamente. La verdad, fuerte. Y también agrega que escribir un sistema operativo atado a un tipo específico de hardware es un error. Más aún para una línea de arquitectura, una línea de procesadores tan rara como la de Intel. Un sistema operativo para él debe ser fácil de portar a nuevo hardware. Y cierra con otra perla, con otro cachetazo a Linus Torvalds, con otra minimización de Linus Torvalds y del kernel Linux. Lo que le dice al final de todo es lo siguiente: escribir un sistema operativo para el procesador Intel 386 en 1991 te da el segundo 0 de calificación para este trimestre. Pero bueno, si estudias para el examen final, quizás que todavía podés aprobar. O sea, es realmente agresiva la respuesta. Y ahora veamos qué responde Linus por último. Linus, en primer lugar, le encuentra una contradicción evidente. Dice que Andrew critica a Linux por estar hecho para el Intel 386, que está atado al hardware Intel 386, que es un hardware caro para un estudiante. Pero al mismo tiempo justifica las limitaciones de Minix diciendo de que fue desarrollado para la IBM PC con el chip Intel 8088. Entonces, ¿en qué quedamos? Si uno tiene que desarrollar un sistema operativo para una arquitectura en concreto, ¿está mal aprovecharse de las potencialidades de esa arquitectura? ¿O hay que limitarse al hardware más barato? Después, Linus responde a la cuestión del sistema de archivos multihilo. Dice que sí, que en un microkernel puede tratarse de un hack de rendimiento, pero que en un kernel monolítico es una funcionalidad que viene incluida. En un diseño como el del kernel Linux, el multihilo es casi automático. Cada proceso hace su trabajo y no hace falta estar gestionando una cola de mensajes para que funcione bien. Y agrega algo fundamental, y aquí hay visión de Linus Torvalds, cuando dice que hay gente que considera que tener un sistema de archivos multihilo es algo esencial. Y así lo comprobaría y así lo confirmaría el futuro del software que se fue programando a partir de entonces, con todas las interfaces gráficas. Y Linus Torvalds dice: a menos de que tengas una supercomputadora, nadie quiere estar esperando eternamente a que la computadora responda para poder hacer alguna otra cosa. Y dice que él, personalmente, ya estaba harto de tener que esperar en Minix. 30 años después, Tannenbaum admite que subestimó muchísimo el impacto del rendimiento. Reconoce que el multihilo, que el sistema de archivos multihilo, a lo que él llamaba un hack de rendimiento, hoy es visto como algo esencial. Y también agrega que uno de sus mayores errores con Minix fue no haberlo liberado bajo una licencia abierta mucho antes. Sobre el comentario que le hace Tannenbaum a Linux de que obtendría una nota muy baja con el diseño del kernel Linux, Linus Torvalds se lo toma con mucha calma y le dice que probablemente tampoco va a aprobar su asignatura en la universidad de sistemas operativos, y se pregunta cuándo aprenderá algo. Y esto es fascinante, es para mí una lección de vida, y a mí esto personalmente me inspira un montón, porque Linus Torvalds estaba hablando con una eminencia de los sistemas operativos a nivel global. Este tipo le menosprecia totalmente su proyecto, se lo rompe y se lo destroza en la cara, y él responde de una forma muy humilde. Y también de una forma muy seguro de sí mismo, porque él es como que detecta de que lo que está haciendo a él le sirve, y eso es suficiente. Más allá de lo que diga este señor académico, súper mega respetado, investigador, con 800.000 papers publicados, él confía en su propio juicio. Y esto yo creo que forma parte de la cultura de Linux como proyecto, como comunidad, y también un poco de la cultura hacker. Hay que confiar en lo que uno cree, más allá de lo que digan los que supuestamente saben. A mí esto me inspira un montón, porque muchas veces uno quizás tiene una idea, uno tiene una forma de hacer algo, va a hablar con el que supuestamente sabe y se la destruye, se la tira abajo, y la verdad es que todos somos seres humanos y quizás en algunas ocasiones puede llegar a haber un poco de envidia. Por último, Linus responde al argumento de que el sistema operativo no debería estar atado a un hardware particular, y menos aún a algo tan raro como la línea de procesadores Intel. Y Linus le dice a Tannenbaum que obviamente un sistema operativo no tiene que estar atado a una arquitectura. Unix, le dice Linux, por ejemplo,
corre en la mayoría de los procesadores. La implementación es específica, sí, obvio. Pero lo importante es la API. La API de Linux es portable. Y no porque él, Linus Torvalds, fuera un genio, sino porque se basó en algo que ya de base estaba muy bien pensado. Unix. Y cierra con una frase que hoy resuena con muchísima fuerza. Dice que si alguien escribe programas para Linux en ese momento, en 1992, no debería llevarse muchas sorpresas a la hora de recompilarlos en GNU Hard en el siglo XXI. ¡Wow! Él ni se imaginaba lo que estaba creando, ni se imaginaba el impacto de lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, confiaba en sí mismo, confiaba en su criterio de que ahora, en ese momento en concreto, lo que él estaba haciendo era útil. Pero definitivamente no le veía mucho recorrido. Ahora saquemos un par de conclusiones. Después de este cruce legendario, vale la pena, creo yo, repasar los aciertos y desaciertos de Andrew Tannenbaum y de Linus Torvalds. Porque esta discusión no solamente definió un poco el rumbo de Linux, a partir de ese momento Linux va a seguir siendo un kernel monolítico, sino que también definió como dos formas opuestas de ver los sistemas operativos. Ya que toda esta discusión la desencadenó Andrew Tannenbaum, empecemos por él. Veamos primero los aciertos de Andrew Tannenbaum en toda esta discusión. Primero, Andrew Tannenbaum estuvo en lo correcto en detectar de que hay dos conceptos de kernel, el monolítico y el microkernel, y de diferenciarlos claramente. También de considerar al microkernel como una alternativa modular y segura respecto del kernel monolítico. De hecho, hoy en día, sistemas como el FreeBSD y macOS, que está basado en el kernel Mac, tienen características de un microkernel. Segundo acierto de Andrew Tannenbaum. Creó Minix, un sistema educativo que educó a miles de personas en todo el mundo en sistemas operativos. Tercero, reconoció la importancia de la portabilidad como un criterio de diseño de sistemas operativos. Cuarto, supo ver que GNU era un proyecto con mucho potencial, aunque se equivocó en los tiempos. Y por último, Andrew, en el grupo de usuarios de Minix, generó un entorno de discusión abierta, discusión técnica, que de forma indirecta propició el nacimiento de Linux. Ahora veamos un poco los desaciertos de Andrew Tannenbaum. Primer desacierto. Él decía que el rendimiento de un microkernel era exactamente igual que un kernel monolítico y que había evidencia suficiente para demostrar eso. Eso fue un desacierto, porque 30 años después, él reconoce de que hay diferencias en el rendimiento. Segundo desacierto, minimizó la necesidad de un sistema de archivos multihilo y lo llamó un hack de rendimiento, cuando hoy en día es algo impensable no poder estar ejecutando 800 procesos a la vez que acceden a disco en un sistema operativo. Tercer desacierto, aseguró que la arquitectura Intel 386 era una moda pasajera. Ahí se equivocó de forma abismal. Cuarto desacierto, mantuvo una actitud un poco arrogante que desalentaba muchísimo a las personas a querer colaborar con Minix. Quinto desacierto, limitó legalmente con la licencia de Minix la distribución de versiones modificadas de Minix, frenando muchísimo la evolución del sistema. Sexto desacierto, subestimó muchísimo el proyecto hecho por un estudiante, evaluándolo solo con criterios académicos y teóricos, no prácticos. Séptimo desacierto. Predijo que GNU, que el kernel de GNU desplazaría al kernel Linux en un par de años. Spoiler, no pasó. Octavo desacierto. Criticó a Linus por no haber leído el estándar de POSIX, a pesar de que el kernel Linux respetaba ese estándar de una forma razonablemente bien. Noveno desacierto. Hizo comparaciones personales innecesarias, como decir que Linus Torvalds se sacaría el segundo cero en el diseño de un sistema operativo. Eso definitivamente para mí es una de las cuestiones que 30 años después volverían para atormentarlo. Décimo y último desacierto de Tannenbaum. Le restó valor a Linux, con argumentos inconsistentes sobre el acoplamiento y la portabilidad del hardware, el rendimiento y el diseño. Hablemos ahora de Linus Torvalds. Y como el debate con el pasar de los tiempos nos damos cuenta que se inclina más favorablemente para el lado de Linus Torvalds que para el lado de Andrew Tannenbaum, empecemos con los desaciertos primero de Linus para terminar con los aciertos. Primer desacierto de Linus Torvalds. Él creía que en un par de años el kernel de GNU Hard conformaría el sistema operativo del futuro. Él jamás imaginó que Hard nunca iba a despegar y que Linux se convertiría en el kernel de facto del sistema operativo GNU. Segundo desacierto, no diseñó Linux como portable desde el principio, dificultando posteriormente su adaptación a otras arquitecturas. Pero esto fue rápidamente solventado. Pero es verdad que al principio fue un problema.
Tercer desacierto, dependió fuertemente de funcionalidades específicas del chip Intel 386, cerrando puertas a otras plataformas en su primera versión. En especial, él hacía uso del Task Management específico del Intel 386. Para aportar eso a otras plataformas, a otros procesadores, hubo que desacoplar ese comportamiento del hardware. O sea, no utilizar esas funciones específicas de ese hardware, llevarlo a código más de alto nivel para poder hacerlo con cualquier otra plataforma. Ahora veamos los aciertos de Linus Torvalds. Primer acierto, fue completamente pragmático a la hora de diseñar su sistema operativo. Él apuntaba a que funcione bien. Segundo acierto, apostó a una arquitectura que se convertiría en el estándar para la próxima década. La línea de procesadores Intel. Tercer acierto, usó un kernel monolítico que ofrecía mejor rendimiento y mayor simplicidad de código. Cuarto acierto, reconoció abiertamente sus limitaciones como estudiante y no pretendió tener todas las respuestas. Quinto acierto, siguió adelante con su propia convicción, a pesar de las críticas durísimas que le echó encima Andrew Tannenbaum, siendo él un académico especializadísimo en el tema de sistemas operativos. Sexto acierto, apostó al software libre y distribuyó Linux gratuitamente. Séptimo acierto, tuvo una actitud abierta y receptiva ante las propuestas de mejora y contribuciones a su proyecto de kernel Linux. Entonces él recibía esas contribuciones y las aplicaba en su código. Esto también tuvo la consecuencia colateral de crear comunidad, porque si uno está usando un sistema operativo, encuentra un error, se preocupa por entender qué es lo que pasa, lo soluciona, esa solución se la brinda al desarrollador principal de ese programa y que ese programador diga, sí, esto está bien, lo voy a incluir a la base de código, genera una sensación de pertenencia brutal. Octavo acierto, cumplió con el estándar POSIX, facilitando la portabilidad a futuro del kernel Linux. Noveno acierto, diseñó Linux como un proyecto accesible, colaborativo y sin barreras de entrada. De vuelta, esto conformó cultura alrededor del proyecto Linux. Décimo y último acierto. Comprendió que lo más importante en materia de portabilidad era tener una API portable. O sea, una forma de comunicarse de las aplicaciones al kernel mediante llamadas de sistema que sea portable. Esa API tiene que estar muy bien especificada y eso es lo que tiene que ser portable. No tanto la implementación específica al hardware concreto. Esta historia fue mucho más que una pelea entre dos informáticos. Fue el enfrentamiento entre dos visiones. Teoría contra práctica. Control versus comunidad. Autoridad versus apertura. Hoy Linux domina millones de dispositivos en todo el mundo. Y lo que empezó siendo el proyecto de un estudiante terminó siendo una pieza fundamental de Internet, de Android, de servidores, de supercomputadoras y de un montón de cosas más. Y todo esto fue posible porque Linus Torvalds no se dejó intimidar por un título ni por una mala nota. Aunque Minix no se haya convertido en el sistema operativo más utilizado en el mundo por las personas y por los servidores, su diseño basado en un microkernel influyó en muchos sistemas como el QNX o el L4 y otros más. La versión 3 de Minix incluso demostró funcionalidades de autorrecuperación en tiempo de ejecución, pudiendo cambiar drivers que hayan colapsado o fallado por alguna razón. Eso es algo muy dinámico y muy potente, y algo que muy pocos sistemas pueden hacer en verdad. Bien, ¿y vos qué pensás de todo esto? Te leo en los comentarios que los voy a responder a todos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.